Buenas noches con todos, me presento. Soy Diana, asesora académica de la empresa Visitur. En esta oportunidad, tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de inspecciones, auditorías y controles en seguridad ante la SUNAFIL. Somos Visitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. Temario. Se verá lo que es la inspección de trabajo y el procedimiento inspectivo, facultades inspectivas, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, infracciones y multas en materia de seguridad y salud en el trabajo. El ponente el día de hoy será el ingeniero Jesús Miguel Medrano Alcalá. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos laborales, ingeniero titulado y colegiado de industrias alimentarias, especialista en seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión, QHSSE, líder en procesos de homologación y auditoría de QHSE y experto en training, mentoring y andragogía. Docente de educación superior en diversas instituciones educativas. Ponente y conferencista internacional. Experiencia profesional de más de 10 años ocupando cargos de jefatura a nivel nacional, liderando sistemas de QHSS. Ahora sí, daré paso al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Listo, señorita. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están, estimados alumnos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ya empezar con este curso el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy justamente como objetivo general todo aquel proceso, ¿no?, de fiscalización laboral enfocado a seguridad y salud en el trabajo, lógicamente, que realiza la SUNAFIL, el órgano inspectivo sancionador, ¿no? Y como objetivo específico vamos a saber cómo implementar medidas, ¿no?, preventivas ante actuaciones inspectivas por la SUNAFIL. Vamos un poquito a ver justamente de qué se trata o cómo funciona el sistema inspectivo de la SUNAFIL, qué es la SUNAFIL, cómo está conformada la SUNAFIL, cuáles son las funciones y responsabilidades de un inspector de la SUNAFIL y cómo estar preparado justamente ante una fiscalización dada por SUNAFIL, ¿no? Antes que nada, vamos a hablar acerca de justamente cómo es actualmente, porque haciendo una pequeña introducción, la SUNAFIL es un organismo adscrito, así como ayer hablábamos de la OEFA, ¿no?, adscrito al MINAN. En el caso de la SUNAFIL, este es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, que no tiene muchos años, ni siquiera 10 años de haber sido instaurado, ¿no? La OEFA tiene muchos años más de haber sido instaurada, como lo hablábamos ayer, pero la SUNAFIL no, la SUNAFIL recién tiene algo de 8 años de haber sido instituida en el año 2014, a partir de un decreto legislativo, que no, ahorita no recuerdo el número exacto, pero a través de un decreto legislativo es que se aprueba la creación de esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocida como SUNAFIL, ¿no?, con el único objetivo de justamente promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí está justo la ley, ¿no?, la ley que justamente fue dada para la creación de la SUNAFIL, estimados alumnos, es la ley número 29981, y donde justamente se establecen las funciones principales de la SUNAFIL como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? La pregunta que siempre me hacen es: Jesús, pero ¿cuáles son las diferencias entre el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL? La diferencia es que el Ministerio de Trabajo como organismo y ministerio
sociolaboral y de seguridad social en el trabajo y de velar por los derechos laborales, estimados alumnos, no realiza ningún tipo de fiscalización y mucho menos genera una sanción. La SUNAFIL, en cambio, no. La SUNAFIL promueve, supervisa, fiscaliza e incluso sanciona, ¿no? Algo que no hace el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo puede promover, supervisar, quizás no fiscalizar, pero no sancionar. Entonces, esa sería la diferencia más notoria para que me puedan entender en términos sencillos y fáciles, la diferencia marcada entre lo que es la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo en relación a lo que son a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Jesús y SUNAFIL solamente ve el tema de seguridad y salud en el trabajo, no, también ve temas ligados a temas sociolaborales, ¿no? O sea, temas ligados o relacionados a los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, la SUNAFIL brinda, por ende, asesoría técnica en casos de materia sociolaboral y de SCT, realizan acciones previas, realizan investigaciones, lógicamente previa orden de inspección, y proponen la emisión de normas sobre dichas materias, ¿no? La SUNAFIL a la fecha creo que ya ha aprobado un gran número de normativas o ha emitido normas a través de decretos de superintendencia muy importantes para lo que es la vigilancia y la salud, por ejemplo, frente al COVID-19, la vigilancia, fiscalización y prevención de la salud mental, etcétera, ¿no? Del hostigamiento sexual, etcétera. O sea, hay muchas normas que han sido emitidas por la SUNAFIL justamente en materia de velar por la seguridad y la salud en el trabajo de las personas. Ahora, vamos a hablar en sí de cuáles son los mecanismos de acción de la inspección del trabajo. Cuando hablamos de una inspección del trabajo, hablamos o nos referimos a un servicio primero público ejecutado por organismos o por personal de servicio público. Cuando hablamos de la inspección del trabajo también se vigila y exige el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día existe una norma o una ley, perdón, de inspección del trabajo y hay una ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es la ley 29783, y ambas normativas son la base para generar una correcta inspección del trabajo. Así como ya hablábamos de que existen leyes ambientales, ¿se acuerdan? Leyes sectoriales y leyes transectoriales, ya, y es igual para el caso ambiental como EFA y las EFA, ya, igual es en el caso de seguridad y salud en el trabajo con la SUNAFIL. Se determina también las responsabilidades administrativas durante la inspección del trabajo, es decir, cuando hablamos de responsabilidades administrativas es qué apartado, qué artículo de estas normas legales han sido incumplidas y que inclusive podrían llevar o ser sujetas a sanciones y a multas generadas de acuerdo a la ley de inspección del trabajo o de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando se realiza la inspección de trabajo, se brinda orientación y asesoría técnica tanto al empleador como a los trabajadores. Según la resolución de superintendencia número 189 del 2021 de SUNAFIL, nos dice lo siguiente, que en caso que el personal inspectivo, o sea, el personal de la SUNAFIL, advierta la existencia de centros de trabajo que presten servicios y actividades no permitidas durante el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional o no incluidos en la reanudación de actividades, están facultados a imponer la medida cautelar de cierre del área o establecimiento. Claro, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Cuando se produce la pandemia en el 2020 y conforme fue reactivándose, por así decirlo, muchas actividades económicas en el país, hoy en día están casi el 100% de todas las actividades reanudadas. El año pasado, cuando la SUNAFIL establece esta resolución de superintendencia 189-2021, establecía esa advertencia de que un inspector de SUNAFIL podría, en este caso, declarar, o mejor dicho, tenía la facultad de imponer la medida cautelar de cierre, en este caso del área laboral, en caso se esté incumpliendo con la reanudación, con el hecho de que haya reanudado de repente ese centro laboral sus actividades sin haber cumplido con las medidas
de bioseguridad adecuadas, ¿no? Entonces, es algo que hoy en día podría yo decirlo como actualidad, que la SUNAFIL ha estado muy al pendiente del desarrollo de la pandemia y ha tenido mucha participación, en este caso a nivel de inspecciones laborales. Ahora, ¿cómo está conformado o cómo se realiza este procedimiento inspectivo, ¿no? A ver, lo primero, creo que hay que hablar de lo siguiente, ¿no? O sea, todo proceso inspectivo, estimados alumnos, no solamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también en materia sociolaboral. eh, ¿A qué te refieres con materia sociolaboral, Jesús? Me refiero, por ejemplo, a temas ligados a, por ejemplo, falta de pago de la CTS, por ejemplo, falta de pago de repente vacaciones, ¿no? O de repente trabajadores sin contratos de trabajo, o trabajadores que son sometidos a laborar horas extras, por ejemplo, sin haber estado esto estipulado en su contrato, o falta de pago de utilidades, por ejemplo, ¿no? O sea, cual sea el régimen, eso es materia de inspección sociolaboral. Entonces, ¿cómo parte el procedimiento inspectivo? Parte a partir de una denuncia o solicitud por parte de quién? Del trabajador, ya sea en el ámbito, repito, sociolaboral o sea en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también, según mi experiencia, les voy a hablar a raíz de mi experiencia. Yo he visto, claro, muchos casos en donde se han dado, se ha iniciado el procedimiento inspectivo por parte de una denuncia de un trabajador en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, pero también he visto muchos casos que, por ejemplo, el Ministerio Público, a raíz de una denuncia, producto, por ejemplo, de ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo, imagínense una empresa de plásticos, como las que hay en ATE, y de repente los ciudadanos de repente han realizado una queja formal, qué sé yo, a la municipalidad, y esta ha sido derivada del Ministerio Público incluso, porque esa empresa de plásticos genera contaminación de repente permanente, no solamente ambiental, que hablamos ayer, sino también a la salud de los trabajadores, porque no generan una adecuada segregación de los plásticos que son sometidos a altas temperaturas, ¿no? Entonces, el Ministerio Público también puede ejercer, un ejemplo, una denuncia a esa empresa, perdón, el Ministerio Público puede solicitar, perdón, una inspección a la SUNAFIL hacia esa empresa. Me dejo entender, o sea, a solicitud, ¿no? O la municipalidad podría también, a solicitud de la misma municipalidad, decirle o solicitar a SUNAFIL una inspección a dicha empresa de plásticos. O sea, he visto muchos casos que por ese lado ha iniciado un procedimiento inspectivo, en este caso la SUNAFIL, ¿no? También por llamadas, porque hoy en día también la SUNAFIL tiene un canal de llamadas para poder salvaguardar la transparencia, ¿no? Y en este caso, el anonimato de la persona que genera la denuncia. Entonces, una vez que se genera una denuncia, una solicitud, se inicia el procedimiento con una orden de inspección, que puede ser concreta o genérica, ¿no? Sin esa orden de inspección, el inspector no puede iniciar lo que es el procedimiento inspectivo. Una vez que ya se cuenta con una orden de inspección concreta o genérica, se asigna, la SUNAFIL asigna el inspector quien va a realizar la visita al centro de trabajo. Ahora, hay muchas modalidades que el inspector puede tomar para hacer el procedimiento inspectivo. Puede ser a través de una visita presencial, ¿no? De inspección hacia el centro de trabajo, puede ser a través de un requerimiento de información, o sea, puede a través de un correo solicitar, como ha pasado también muchas veces, que la SUNAFIL envía un correo directamente a la empresa, o a través de la casilla electrónica solicitando mucha información ligada a temas de seguridad, ¿no? Solicita el IPER, solicita estadística de seguridad, solicita el plan anual de seguridad en el trabajo, capacitaciones de personal, etcétera. Esa es otra modalidad. Después también puede haber una comparecencia, que ya es cuando el inspector de repente ya solicita algún tipo de careo, de tipo comparecencia en torno al procedimiento inspectivo o comprobación de datos. De repente el procedimiento inspectivo, el inspector lo que quiere es comprobar ciertos datos adecuados o fidedignos del centro laboral al cual va a visitar o a inspeccionar.
Entonces, estas son las modalidades del procedimiento inspectivo: visitas, requerimiento de información, comparecencias o comprobación de datos, ¿no? Ahora, cuando se inicia la modalidad de inspección, el inspector tiene máximo 30 días, ¿no? Para poder generar lo que es un informe de su actuación inspectiva o, de ser el caso, si ha evidenciado severas faltas a la ley de seguridad y salud en el trabajo o a la ley laboral o la ley de inspección del trabajo, puede generar inmediatamente una acta de infracción. Pero en el camino, lo que hace el inspector es generar medidas inspectivas, como un requerimiento, una advertencia de repente a la empresa por producto de haber evidenciado de repente actos inseguros o condiciones inseguras. Puede generar una paralización también, ¿ah? O prohibición o cierre temporal del local, que eso también hace poco se, se le dio esa facultad también a la SONAFIL, ¿no? Y producto de estas medidas inspectivas de requerimiento, advertencia, paralización o cierre, es que se genera el informe de actuación inspectiva o se genera el acta de infracción, ya donde se va a poder evidenciar qué artículo en la ley de seguridad alineado a las multas, ¿no? Alineado hay un cálculo que tiene la SUNAFIP para calcular las multas establecidas en el acta de infracción, ¿no? Antes de eso, y claro, máximo para llegar a este informe, el inspector tiene 30 días, ya, pero antes de eso, entre la asignación del inspector y la elección de la modalidad en que va a iniciar el procedimiento inspectivo, el inspector tiene máximo 10 días hábiles, ¿ok? 10 días hábiles, ¿no? En caso de accidente de trabajo mortal, ya, o sea, en caso de la denuncia sea por un accidente mortal, ¿no? El inspector asignado ya no va a tener 30 días, ojo, para hacer su informe o su activación, sino máximo va a tener 10 días hábiles, que inclusive se podrían prorrogar por 10 días más, o sea, máximo 20 días, ya no 30, porque se supone que es un accidente de trabajo mortal que no podría o no debería tener demasiado tiempo para saber las conclusiones del informe de actuación inspectiva. Ya eso es un cambio que se hizo hace poco en el procedimiento inspectivo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes intervienen acá, Jesús, en el procedimiento inspectivo? Puede de repente intervenir un auxiliar, un supervisor, un supervisor de SUNAFIL, un auxiliar, un inspector auxiliar, ¿no? Un inspector supervisor. Son las personas que son derivadas para este procedimiento inspectivo. Ahora, ¿qué facultad tiene el inspector, no? Porque una vez que el inspector ya es asignado para hacer la visita, el requerimiento, la comparecencia, comprobar datos de un accidente, una denuncia, qué sé yo, ¿cuáles son sus facultades, no? O sea, ¿qué facultades tiene el inspector para hacer su procedimiento inspectivo? Bueno, vamos a verlo acá. O sea, ¿qué puede y no puede hacer? A ver, lo que puede hacer el inspector de SONAFIL es ingresar libremente, ojo, y sin previo aviso, ante todo lugar sujeto a inspección. Claro, siempre y cuando, ojo, estimados alumnos, ese inspector de SUNAFIL tenga una orden de inspección. Jesús, ¿y qué pasa si no tiene la orden de inspección? ¿Puede ingresar al centro de trabajo? Sí puede ingresar, pero no debería solicitar, o sea, si su modalidad de inspección es una visita de inspección para comprobar datos, no tendría esa facultad para de repente realizar la visita y solicitar datos, por ejemplo, de un accidente. Si es que él no tiene una orden de inspección donde se le habilita la facultad para solicitar información de ese accidente X, pero no se le puede restringir de todas maneras el ingreso. O sea, el inspector puede ingresar libremente, sí, ¿no? Sin previo aviso, pero si él desea información de un accidente y no tiene ese detalle en la orden de inspección, no lo podría hacer, ¿no? Ahora, lo que también, muchas veces también el inspector hace es, por ejemplo, ¿no? Que tiene una orden de inspección producto de una denuncia de un trabajador porque no se le pagó, un ejemplo, ¿no? Durante 10 años su CTS, ya un ejemplo. Ese es un tema sociolaboral, ¿no es cierto? Ya, pero si el inspector en su entrevista, ¿no? Con el trabajador o con los trabajadores también, porque él puede también solicitar, entrevistarse con los trabajadores, nota o escucha quejas, reclamos,
de repente, o evidencia, ¿no? Condiciones inseguras que constata lo dicho por los trabajadores en materia de falta de seguridad en la empresa, él puede, lógicamente, aconsejar, ¿no? O en este caso, al órgano inspectivo SUNAFIL, que se realice otra visita inspectiva, lógicamente, donde ya se genere una orden de inspección habilitando o dándole la viabilidad al siguiente inspector a que genere una inspección de seguridad, una orden de inspección donde se genere el objetivo de enfocarse en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Eso sí podría ser como facultad el inspector. También dice que debe ser acompañado durante la visita, tiene esa facultad, o sea, de ser acompañado por peritos y técnicos de la empresa o del Estado. Por ejemplo, si la orden de inspección es por un accidente, por ejemplo, que pasó en un horno, no, en un caldero, imagínense. De repente hay un trabajador que se cayó al caldero y se quemó, y de repente el inspector ha llegado para, para de repente comprobar datos o tratar de contrarrestar ciertos datos, ¿no? De ese accidente. Entonces, si él ve necesario, podría ir con un calderista. O sea, podría solicitar el inspector que de repente ingresara al centro de trabajo con un calderista, ¿no? Porque es un técnico que conoce el tema y seguramente va a ser necesario su análisis para determinar las posibles causas o posibles, de repente, por así decirlo, orificios que hayan quedado en el vacío, ¿no? En base al accidente de trabajo mortal, ¿no? Después también existe otra facultad inspectiva que tiene el inspector, de lo siguiente, ¿no? Salvo, dice, en el caso de las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, dice, ¿no? En el que dicha participación será obligatoria de por lo menos un representante titular, dice, de la parte trabajadora y de la parte empleadora, o representantes de las organizaciones sindicales, ¿no? Claro, ¿qué significa esto? Dice de que en caso de un accidente de trabajo mortal, ¿no? El inspector tiene esta facultad de, en este caso, puede solicitar que se le acompañe un representante del comité, por ejemplo, el seguridad en el trabajo, ¿no? Eh, o sea, si, él puede llegar y decir, ¿no? Y acá viene mucho la figura del comité, ojo, del SST. O sea, el inspector de SUNAFIL, auxiliar, qué sé yo, si tiene el orden de inspección, lógicamente la comparecencia para hacer esta visita, él puede solicitar que el presidente, qué sé yo, ¿no? O secretario, o algún miembro de repente de la empresa, o el mismo gerente general, acompañe la visita. Incluso también, si la empresa tiene sindicato, ¿no? El sindicato representativo podría también acompañar la visita. Y así que por ahí les dejo también ese detalle, ¿ya? ¿Qué otra facultad tiene el inspector de SUNAFIL? También puede proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. Repito, siempre y cuando tenga la orden de inspección, la orden para hacer dicha inspección, pues, ¿no? O sea, si de repente le ha llegado, repito, por un accidente de una caída de un trabajador en un caldero, el cual falleció quemado, ¿no? Él puede, de repente, en su visita inspectiva, solicitar, de repente, qué sé yo, ¿no? La ficha de mantenimiento del caldero, por ejemplo. Puede solicitar, de repente, los últimos documentos citados en torno a la inspección previa del caldero del día, o de repente podría ser, qué sé yo, ¿no? De repente un análisis de riesgo de cómo está trabajando ese día mismo el caldero, para comprobar, lógicamente, si se observa algún tipo de irregularidad en materia de SST. También puede requerir información solo o o ante testigos, ¿no? Al personal de la empresa. Puede exigir también su identificación, o razón de su presencia de las personas que se encuentran en el centro de trabajo inspeccionado. Claro, ellos pueden requerir información adicional o pueden querer entrevistarse también por testigos, ¿no? Yo les cuento un tema que me pasó hace más de 10 años, en 2014, no, casi 10 años, ¿no? Me acuerdo mucho que llegó, yo cuando estaba liderando, estaba como coordinador de seguridad en mis inicios en una empresa agroexportadora,
Tuvimos un accidente de un trabajador que quedó atrapado en una máquina, producto de un acto inseguro, y su mandíbula quedó atrapada en la máquina, y sufrió una fractura de mandíbula. Y lógicamente, cuando se activa el STR, ¿no? El STR manda también esta alerta o reporte al MINSA, ¿no? Claro, ahora todo este tema ya ha cambiado porque ahora hay otro sistema para reportar los accidentes y accidentes, ¿no? Pero anteriormente no era así, ¿no? Entonces, y en ese momento el MINSA, cuando seguramente vio la potencialidad del accidente, ¿no? Que pudo haber sido inclusive mortal, envía una alerta, el MINSA, perdón, decide hacer una visita a la empresa. Me acuerdo mucho que el MINSA llegó a la empresa y hizo una visita para constatar cómo estaban dándose las medidas correctivas y preventivas del accidente y hacer una recreación del accidente. Inclusive requirió información. Y ojo que el MINSA no es un ente fiscalizador, pero puede solicitar información. Si el MINSA quedaba satisfecho con la información, claramente nos dijo, quedaba ahí el tema, pero si ellos no quedaban muy conformes con la investigación, con las causas inmediatas, y la información y las medidas correctivas que habíamos puesto en el accidente para que no vuelva a ocurrir, ellos iban a notificar en ese momento a Sunafil, que ya tenía recién un año de haber sido creada, ¿no? Entonces, creo que esta figura también se podría dar, ¿no? De que otros organismos también, quizás, no sé si se está dando ahorita, yo le estoy hablando de hace 8 años atrás, ¿no? Se pueda dar en algún momento, ¿no? También dice que se puede recabar, o el inspector puede recabar y obtener información, datos, antecedentes con relevancia para la función inspectiva. O sea, puede recabar de repente el IPRC, el ATS, puede recabar el Plan Anual de Inspección del Trabajo, indicadores de seguridad, etcétera. Puedo tener copias también o extractos, ¿no? Inclusive del accidente o del evento que él haya ido a inspeccionar, ¿no? Jesús, ¿y solamente puede dar por accidentes o también por posibles denuncias por enfermedades ocupacionales? Por las dos cosas. Yo he tenido inspecciones, muchas de Sunafil. Una de las últimas que me tocó como jefe de seguridad en una planta de chocolates, me tocó vivir una inspección de Sunafil bastante estricta, por así decirlo, pero sujeta lógicamente a lo que dice la normativa legal, producto de una denuncia de un trabajador por una enfermedad ocupacional ligada, o mejor dicho, una posible, ¿no? O sea, el trabajador estaba argumentando que había sufrido durante los últimos 4 años lumbalgia, ¿no? En la actividad que estaba realizando. Y bueno, lógicamente tuvimos que darle toda la información al inspector que llegó a hacer la visita, y me acuerdo mucho que el inspector llevó copias del IPRC de la actividad, llevó copias de las capacitaciones de los últimos 5 años de ese trabajador, inclusive nos pidió los monitores ocupacionales disergonómicos, ¿no? Como para tener evidencia si es que se habían hecho controles previos para la detección de la posible enfermedad a detonar en los próximos años, etcétera. Entonces les dejo eso como ejemplo. Por eso cuando me preguntan a mí que si es necesario hacer monitoreos ocupacionales o no, a pesar que la ley, ¿no? Te dice de que los monitoreos, o sea, no te especifica, ¿no? Cada qué tiempo, yo lo que les recomiendo es que sí hagan monitoreos anuales, ¿no? Al menos para tener una certeza de la vigilancia médica hacia los trabajadores, sobre todo si tus procesos son críticos, ¿no? Entonces, por ahí como que les dejo esa recomendación. ¿Qué más? Dice que ellos tienen como facultad expectiva ordenar el cierre, eso también es nuevo. Ellos tienen la facultad de ordenar el cierre temporal del área de una unidad económica, o una unidad económica, perdón, ya hay una repetición, la paralización también o prohibición inmediata de trabajos o tareas, dice, por inobservancia de la normativa, o sea, por incumplimiento de la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? O la ley de inspección laboral, que ellos se hayan podido evidenciar, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo, ¿ya? Imagínense una empresa, qué sé yo, a ver, vamos a poner el ejemplo rapidito, a ver, McDonald's, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso McDonald's, ¿no? Donde fallecieron esos dos jóvenes, ¿se acuerdan? En el 2019. Ya, cuando se da el accidente de McDonald's, lógicamente, McDonald's inmediatamente, bueno, claro, en ese momento no se había estipulado
este cambio, porque esto del cierre temporal no estaba hasta el año 2020. Este cambio se dio hace poco, 2020, ¿ya? Pero vamos a poner ejemplo. Supongamos que el día de mañana se produce un accidente en McDonald's, ¿no? Fallece un trabajador nuevamente por una descarga eléctrica, ¿no? Y eso se da en la sede de Miraflores, en el Parque Kennedy. McDonald's tiene no solamente sedes en el Parque Kennedy, tiene un montón de sedes a nivel de todo Lima. Tienen San Borja, Surco, Lince, etcétera, ¿no? La pregunta que les quiero hacer, se cierra, supongamos esa sede, ¿no? Y de repente esa sede del Kennedy tenía, un ejemplo, 15 trabajadores. McDonald's puede hacer que esos 15 trabajadores vayan a trabajar, un ejemplo, a la sede de San Borja, un ejemplo. O sea, podrían hacerlo. A ver, les dejo esa pregunta, ¿ya? Y si gustan me responden al final, pero la pregunta es sencilla, ¿no? Dice que el inspector de Sunafil tiene la facultad para el cierre temporal de un área o de, una unidad, o de paralizar o prohibir el trabajo inmediato o la tarea ante una inobservancia de seguridad. Ya se produjo un accidente mortal y el inspector ha decidido cerrar temporalmente el local de la sede del Parque Kennedy Miraflores. Y ahí habían 15 trabajadores, 16 con el que falleció. Los 15 que quedaron, lo que hace McDonald's es inmediatamente dice, ah, bueno, nos cerraron acá, no hay problema, se van a trabajar a San Borja. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿Estará bien lo que está haciendo McDonald's? A ver, por ahí les dejo la pregunta y me lo cuentan al final, ¿ya? A ver, o si gustan, me van dejando sus comentarios en el chat. A ver, ¿qué más nos dice por acá? ¿Qué más facultades inspectivas tiene el inspector? Dice que también puede hacer mediciones y tomar o sacar muestras, dice, ¿no? En el ejercicio de la vigilancia de las condiciones de SST, el inspector está facultado para tomar y sacar muestras, dice, de sustancias y materiales utilizados en el centro de trabajo y realizar mediciones, obtener fotografías, videos, croquis, o sea, mapas de riesgo, ¿no? O sea, puede también solicitar mapas de riesgo, puede solicitar los planes de evacuación, puede solicitar informes de investigación de accidentes, monitoreos, ¿no? Ocupacionales de centro de trabajo, podría de repente ir con un dosímetro, ¿no? Y de repente medir los niveles de ruido del ambiente de trabajo, podría de repente ir con un luxómetro para medir de repente los lux del área de trabajo que desea inspeccionar o desea de repente recabar datos. O sea, puede hacerlo, ¿ah? Puede hacerlo de todas maneras el inspector. Es más, yo no les recomendaría, si en algún momento ustedes se enfrentan a una inspección de Sunafil, impedírselo al inspector, ¿no? Porque muchas veces también he escuchado de algunos alumnos decirme esto, ¿no? Decirme, ¿no? Jesús o profesor, cuando llegó a la Sunafil, lo primero que hicieron fue cerrar, un ejemplo, ¿no? De repente la empresa tenía dos salas de operaciones, ¿no? Y cerrar, y solamente le hicieron entrar a la primera y a la segunda, que era todo un desastre, porque habían cables eléctricos en mal estado, herramientas sin inspeccionar, les pusieron candado, ¿no? Entonces, y cuando el inspector dijo, ¿y qué hay acá, no? Ah, bueno, es la sala 2 pero no hay nadie, o como se dice, ¿no? Le metieron un cuento al inspector de que no era necesario que ingrese o que nadie tenía la llave o por arte de magia se desapareció la llave del candado, no les recomendaría porque el inspector puede decir ya ok, pero él en su acta de infracción, si lo ve necesario, o en su informe, va a colocar de que se le impidió y él va a tomarlo como referencia, ¿no? En su facultad del derecho, ¿no? No recuerdo ahorita la palabra jurídica, pero el inspector tiene, o sea, lo que él ve tiene fe, ahí está, acto de fe. O sea, si para él esa acción que tú has indicado de que la llave se te perdió, etcétera, y para él no es un buen acto de fe, y para él o considera por fe de que lo que tú le has mencionado no está sujeto a la realidad o que estás impidiendo su trabajo, él lo va a poner en el informe, ¿no?
y no va a ser muy beneficioso lógicamente para la empresa. Entonces no les recomiendo que hagan eso, ni tampoco que le den vueltas y vueltas al inspector hasta que se canse, qué sé yo, o que lo tengas esperando, ¿no? Hay un decreto supremo, no recuerdo ahorita el nombre, que el inspector de Sunafil solo puede esperar 10 a 13 minutos, si mal no recuerdo. Si lo haces esperar más de ese tiempo y él va a colocar, lógicamente, puede poner infracción por violentar o impedir su ejercicio a la inspección laboral, ¿ok? ¿Qué más? También se debe proporciona un instrumento con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Se brinda condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Considerando el tipo de empresa, institución, nivel de exposición a peligros y riesgos, cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? O sea, es lo que fiscaliza el inspector. Fiscaliza los instrumentos, las medidas preventivas, si el empleador brinda condiciones mínimas de seguridad, considerando el tipo de empresa, institución, la exposición y la cantidad de trabajadores expuestos. A ver, vamos al capítulo 3 que dice Sistema de Gestión de SST, ¿ya? A ver, ¿qué es lo primero que el inspector de SUNAFIL va a tomar como consideración en su orden de inspección? Que repito, puede ser por un accidente, puede ser por una denuncia, puede ser porque vino una vez por un tema laboral de la CTS y vio de que no había condiciones laborales y ha vuelto ahora sí con solo de inspección de seguridad. ¿Qué es lo primero que puede solicitar el inspector de SUNAFIL? Ya sea por una comparecencia, ya sea de repente a través de la casilla electrónica de Sonafil, a través de un correo, ¿no? O ya sea a través de una visita inspectiva presencial. La documentación importante que tome en cuenta la Sonafil es la que está en pantalla. Por ejemplo, ¿no? Lo que solicita el inspector muchas veces es la política de seguridad solo en el trabajo, ¿no? Es un documento importantísimo porque la política SST refleja o plasma la visión y la misión de la empresa, de hacia dónde quiere llegar la compañía para prevenir accidentes, los objetivos, ¿no? Para garantizar o prevenir un ambiente de trabajo seguro. Muchas veces lo que Sunafil verifica, inspecciona, supervisa es, primero, si la política está firmada por alta dirección, si el personal ha sido capacitado en la política, supervisa o fiscaliza si es que la política se encuentra en este caso, pues, visible, ¿no? Para el personal. Eso podría decirles de acuerdo a experiencia qué es lo que fiscaliza SUNAFIL. Después también está el libro de actas, ¿no? Dice de elección del comité SST. Ustedes saben que en toda empresa existe un comité SST, que puede ser bipartito, o que mejor dicho, debe ser bipartito y paritario. Y ellos llevan un control a través de un libro de sus reuniones. Y ese libro para la SUNAFIL es importantísimo porque hoy en día los comités han alcanzado mucha relevancia para SUNAFIL, porque el comité son personas que han sido gran parte elegidas por el empleador, pero también otra parte elegida por el empleador, y representan el nexo de comunicación principal entre los trabajadores y la alta dirección. Por lo tanto, debe de haber una evidencia de esas funciones. ¿Y dónde están esas evidencias? En el libro de actas, ¿no? ¿Qué es lo que supervisa SUNAFIL? Por ejemplo, que en el libro de actas estén los acuerdos de las reuniones y el seguimiento de los acuerdos. Muchas veces un error que siempre he visto en algunos libros de actas de reuniones es que los miembros del comité se reúnen y, por ejemplo, no ponen como acuerdo compra de PPs, por ejemplo, en enero, ¿no? Y en febrero nuevamente ves en qué estado quedó los EPPs y dice pendiente. Vas a la reunión de marzo y dice nuevamente, no, compra de PPs pendiente. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta julio. Y eso también para Sunafil es materia de observación, porque lo que pasa es que tú, eh, eso qué cosa evidencia, que no hay no tanto que hay un cimiento, sino que no se especifica bien el por qué no se compraron los EPPs. Entonces, por ahí yo les dejo esa recomendación de que si ustedes tienen un acuerdo en un mes y al siguiente mes no se cumplió el acuerdo, coloquen el por qué, para que haya evidencia, ¿no? De que se ha discutido el por qué, de repente por falta de presupuesto, de repente por un tema de que el proveedor le falló, qué sé yo, pero traten de poner siempre aquello que no les permita a ustedes cumplir con los acuerdos que se llevan en el acta, ¿no?
las actas tienen que estar correctamente firmadas, tiene que haber quórum también, ¿no? Por el comité. A ver, de acuerdo, ahora que me acuerdo, en torno al comité de seguridad, ¿qué es lo que mayormente la SUNAFIL ha sancionado y ha multado a las empresas? Por ejemplo, lo que la SUNAFIL, por ejemplo, ha evidenciado muchas veces es que, por ejemplo, ha evidenciado que un miembro del comité de seguridad, por la parte trabajadora, por ejemplo, era personal de confianza. ¿Qué es un personal de confianza? Es un personal que tiene relación directa con el empleador. Entonces, una fila detectada, yo he visto muchas infracciones, actas de infracción, ya sancionadoras incluso, donde la zona fría determina multas a empresas que han violado, que han inscrito, por ejemplo, al jefe de planta, al gerente de producción, al gerente de finanzas, como representante de los trabajadores, cuando es personal de alta dirección y de confianza de la gerencia general, cosa que dice bien el reglamento y la ley de seguridad de su decreto supremo, que no debe ser así, pues, ¿no? Como requisito para ser representante de los trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí les dejo ese, ese detalle. Después también está las actas del comité, ¿no? O sea, una cosa es el libro de actas del acto de elección, o sea, las actas que conllevan la elección, el padrón electoral, el acta de escrutinio de resultados, el acta en este caso, de inscripción, ¿no? O sea, el acta de inicio de las sesiones del comité, y otra cosa son los libros de las actas ya mensuales. Después están los registros de seguridad social en el trabajo. Hay registros obligatorios que los trabajadores deben o un sistema de gestión se debe tener, como por ejemplo los registros de investigación de accidentes, los registros de estadística de seguridad, registros de inspecciones de seguridad, registros de monitores ocupacionales, registros de capacitación, inducción, de simulacros, etcétera, ¿no? Son registros que también siempre la SUNAFIL va a solicitar. Y la planificación de la actividad preventiva. ¿Dónde se planifican las actividades preventivas? En el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, donde tú vas a colocar todas las actividades que en el año tú has determinado como empresa que vas a tener que ejecutar para implementar tu sistema de gestión de seguridad. Por ejemplo, en tu plan, algo parecido, algo a lo que hablamos ayer al Planefa, ¿se acuerdan? Ya, en Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establece, por ejemplo, en qué mes se van a ocupar EPPs, en qué mes se va a capacitar al personal, en qué mes del año de repente se van a capacitar las brigadas, en qué mes se van a comprar extintores, en qué mes se van a comprar luces de emergencia, en qué mes de repente se van a pintar los puntos de reunión en caso de sismos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa planificación de actividades va en el plan que ya les expliqué. Mapa de riesgo, ¿no? La SUNAFIL también verifica o supervisa que existe un mapa de riesgos en el área de trabajo. Los mapas de riesgos saltan a partir del IPRC. Es más, yo diría que el IPRC es la herramienta fundamental de todo sistema de gestión, estimados alumnos, porque del IPRC sale todo. Cuando se elabora correctamente la matriz hiper, determinas cuántas capacitaciones vas a realizar en el año y qué capacitaciones. Determinas también, por ejemplo, qué PPs vas a necesitar, determinas los monitores ocupacionales que necesitas, etcétera, ¿no? Del hiper sale todo. Y una vez que uno elabora correctamente el IPRC por puesto de trabajo, con todos los peligros, los riesgos y los controles que apliquen para la empresa, se pasa a la elaboración de los mapas de riesgo, ¿no? Los mapas de riesgo son mapas donde a través de la señal color amarillo, que significa advertencia, color amarillo significa advertencia, uno va a poder revisar qué tipo de peligros y riesgos hay en un área de trabajo. Después tenemos por último el RIS. ¿Qué es el RIS, no? El Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo. Ah, me olvidaba. Tanto el IPER como el mapa de riesgos, estimados alumnos, debe estar publicado
al igual que la política, ojo, de SST y los objetivos de SST también. El RIS es un reglamento que contiene lineamientos enfocados a la operación de la organización. Lo que pasa es que el reglamento, yo siempre lo digo, no es como una mini ley. Eh, Cuando tú revisas el reglamento, te encuentras con lineamientos de lo que debe y no debe hacer el trabajador para prevenir accidentes y enfermedades. Sin embargo, el RIS solo aplica para empresas que tienen más de 20 trabajadores. No aplica para empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Y así que por ahí les dejo también ese dato. Y lo que la SUNAFIL fiscaliza es que se le haya entregado el reglamento a los trabajadores, porque, como les digo, ¿no? Cuando uno revisa el reglamento, por ejemplo, un artículo de reglamento, ¿no? Que los trabajadores deben de, por ejemplo, reportar condiciones inseguras. Entonces, SUNAFIL quiere constatar que el trabajador haya recibido el reglamento donde se le indique que debe reportar condiciones inseguras. Y para eso hay un cargo. Y SUNAFIL lo que solicita muchas veces es el cargo, que exista el cargo de ciertos trabajadores, ¿no? En el IPER igual, que el IPER esté publicado, que esté vigente, actualizado, en el mapa de riesgo igualito, ¿no? Que esté actualizado, que sea acorde, ¿no? Por ejemplo, SUNAFIL muchas veces lo que observa en el IPER y en el mapa de riesgo es que si en el IPER dice que en el área de lavado el trabajador debe usar EPPs y el trabajador no los está usando, y peor aún, en el mapa de riesgo no indica la señal de obligación de que deben usarlo, entonces eso es una observación para SUNAFIL, ¿no? Porque no se está yendo o no se está relacionando los controles adecuados en términos de seguridad y salud en el trabajo. Ahí está justo lo que le decía, ¿no? La política, ¿no? La política debe ser específica para la organización. Si es una minera, debe ser específica por una minera. Si es de repente una empresa de petróleo, debe ser enfocada a hidrocarburos. A la vez, la política debe ser concisa, debe estar fechada, debe estar firmada por la dirección, en este caso el gerente general, debe ser difundida, o sea, el trabajador debe ser capacitado y debe ser fácilmente accesible, ¿no? A todas las personas en el lugar de trabajo, o sea, debe estar publicado. Mayormente lo que yo he visto es que se publica en los murales, por ejemplo, de las empresas, en la entrada, de repente si la empresa tiene una salita de espera, de reunión, ahí está la política, o de repente en los comedores también, ¿no? Y también dice que debe ser actualizada periódicamente, ¿no? Entonces, la SUNAFIL lo que verifica es esto, ¿no? Si la política no está actualizada, es un elemento que no está acorde a lo fiscalizable. Como les dije, las empresas tienen que contar con un reglamento interno de SST, que las empresas que tienen más de 20, ¿no? O más trabajadores, el empleador debe, dice, poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregarlos mediante medios físicos o digitales bajo cargo. Esta obligación se extiende también a los trabajadores en régimen de intermediación, o sea, terceros, ¿no? A las personas en modalidad formativa, o sea, practicantes, y autónomos también, que presten de manera permanente o esporádica o que permanezcan en las instalaciones del empleador. Claro, o sea, en este caso el reglamento tiene que también ser entregado a los terceros, a los practicantes y a los clientes, visitas, incluso que ingresen a la empresa. Mayormente SUNAFIL lo que yo he visto que ha sancionado a las empresas es que no tanto es por el hecho de que no cuente con un RIS, perdón, con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, sino de que en el reglamento no se establezcan lo que está ahí en el cuadrito azul, que muchos RIS no tienen, que es que no cuentan con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en sus operaciones. Lo que pasa es que muchos RIS no colocan, por ejemplo, sus operaciones y qué es lo que debe hacer el trabajador para prevenir accidentes en esas operaciones. Entonces, eso es algo importantísimo que la SUNAFIL ha detectado en muchos RIS y por ende muchas empresas también han sido multadas, ¿no? Inclusive se lleva una comparecencia para que el empleador demuestre el por qué no ha colocado los estándares de SST en sus operaciones en el RIS. Así que por ahí les dejo ese dato.
Ahí están los registros obligatorios, ¿no? Por ejemplo, los registros de enfermedades ocupacionales se deben de almacenar mínimo 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, 10 años posteriores al suceso. Y los demás registros, como justamente, ¿no? Inspecciones de seguridad, capacitación o estadística de seguridad y salud en el trabajo, se deben almacenar 5 años posteriores al suceso. En archivo activo de eventos en los últimos 12 meses de ocurrir el suceso y en medios físicos o digitales. Ahí está, ¿no? Justamente lo que les comentaba, ¿no? Lo que pasa es que para el tipo de empresa, por ejemplo, para empresas de alto riesgo, se consideran registros de accidentes de trabajo, exámenes médicos, inspecciones de seguridad, estadísticas de seguridad, monitoreos ocupacionales, equipos de seguridad de emergencias, registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros, auditorías, que son para empresas de alto riesgo. Pero para la pequeña empresa, como pueden ver, se disminuye mucho, ¿no? La obligatoriedad de tener estos registros, al igual que la microempresa. Y esto es por el hecho de que el volumen, la actividad, ¿no? Y los peligros y los riesgos son totalmente distintos entre una pequeña empresa, microempresa y una empresa de alto riesgo. Así que por ahí les dejo también esa comparación para que la tengan en cuenta, ¿no? El mapa de riesgo también es algo fiscalizable, ya que es la presentación gráfica en la cual se identifican, localizan y valoran los riesgos, ¿no? Procesos peligrosos y condiciones de trabajo a los que están expuestos los trabajadores y trabajadores en su centro de trabajo. Eso, por ejemplo, que vemos ahí es un ejemplo de un mapa de riesgos. Como les dije, la señal color amarillo significa advertencia, la señal color azul significa obligación, es decir, que el trabajador tiene la obligatoriedad de usar lo que vemos ahí, ¿no? Zapatos de seguridad, guantes de seguridad, tapones auditivos, mascarillas, etcétera, ¿no? Según, es más, incluso como referencia para la elaboración del mapa de riesgos en diferentes áreas, se toma en cuenta la NTP o norma técnica peruana 399.010 de señales de seguridad. Y también, ojo, que el mapa de riesgo tiene que estar visible para cualquier trabajador que ingrese a un área específica, ¿no? Bien, responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión. Eso también es fiscalizable por la SONAFIL, Juan, porque lógicamente hay responsabilidad del empleador para poder implementar y mantener un buen sistema SST, como por ejemplo la entrega a cada trabajador de la copia del RIS, para eso están los cargos. Si el empleador realizó mínimo 4 capacitaciones al año, como menciona la ley, también la responsabilidad del empleador de adjuntar el contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones de DSST. Hay muchos contratos que hoy en día, según ley, deben de contar con recomendaciones de seguridad en el trabajo. Incluso cuando tú firmas un contrato laboral, sea cual sea la modalidad, recibes como que una carta adicional de recomendaciones de seguridad. ¿De dónde salen esas recomendaciones? Del IPRC, justamente. También el empleador dice debe brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos. Claro, las capacitaciones deberían ser dentro del horario de trabajo, ¿no? Incluso si la capacitación es fuera de la sede o del puesto o de la sede del puesto de trabajo, eso también debe ser asumido por el trabajador, ¿no? Y también el empleador tiene la responsabilidad de elaborar el mapa de riesgos, que debe ser visible, debe ser acorde a las necesidades de la empresa, ¿no? Bien, capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones también presenciales, a las que se refiere el artículo 35, ojo, de la ley de CCT, se aplican únicamente los siguientes supuestos durante la emergencia sanitaria en la cual todavía nos encontramos. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, eso también es auditable, fiscalizable por la SUNAFIL, y cuando se produzcan, ojo, cambios en la función
puesto de trabajo, de la tipología, de la tarea o actividad a realizar por el trabajador. Claro, o sea, ahorita todavía nos encontramos en emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué dice el decreto legislativo 1499? Nos dice que toda persona que vaya a ingresar a una empresa, esa capacitación durante la contratación debe ser de manera, nos dice el momento de la contratación dice que en este caso se debería hacer de manera presencial, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando se buscan cambios en la función. Entonces, ejecutándose mediante medidas preventivas, ¿no? De bioseguridad. Después también, cuando hablamos del programa anual de CCT, en cumplimiento de la legislación vigente, cuando hablamos del programa anual de CCT, es un conjunto o conlleva este programa un conjunto de actividades de prevención de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo dije, como puede ser la compra de PPs, como puede ser la revisión de los hiper, como puede ser de repente las inspecciones de seguridad en el trabajo, la realización de monitores ocupacionales, etcétera, ¿no? Todo eso está en un plan de CCT y se lleva a cabo a lo largo de un año, entre enero y diciembre de 2022 en este caso. Primordialmente para velar por la integridad, ese es el objetivo, del personal y recursos inmateriales. Es más, incluso como hablábamos ayer en el plan EFA, en el plan de CCT también hay recursos y también hay responsables, o sea, personal que está encargado de que la actividad que se vaya a ejecutar en el mes se lleve a cabo sin ningún problema. Todos los documentos aplicados o fiscalizables ante la SUNAFIL. Ya hablamos de los registros, hablamos del mapa de riesgos, hablamos de la política, hablamos en este caso, el RIS, ¿no? Hablamos de las actas del comité, ahora vamos a hablar del IPER. Hablar del IPER es un tema bien amplio, pero en términos de resumen, yo les podría indicar de que lo que más la SUNAFIL fiscaliza es lo que está ahí en pantalla. La vigencia del IPER, es decir, que el IPER se encuentre vigente. Recuerden que según ley de CCT, el IPER se debe actualizar mínimo una vez al año. O cuando cambien, ojo, las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la seguridad y salud en el trabajo. He visto que y por eso le he puesto, que muchas veces este párrafo no es muy bien interpretado por las empresas o los especialistas de seguridad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa que como mínimo se debería actualizar cuando se hayan dado daños a la seguridad y a la salud en el trabajo? Eso quiere decir de que si en la empresa ha ocurrido un accidente de magnitudes considerables, ¿no? Por ejemplo, un incidente peligroso, un accidente con tiempo perdido de más de 2 meses o un accidente mortal, inmediatamente el hiper de la actividad, ¿no? Donde se ha generado ese accidente se debería actualizar. O dice, ¿no? Cuando cambien las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si una actividad antes se hacía de manera presencial, como pasó en la pandemia, ¿no? Cuando vino la pandemia, todo o casi todos pasamos a realizar trabajo remoto. Y ahí hubieron cambios de condiciones laborales. Y eso fue una manera de que nos llevó a actualizar el IPER, pues, ¿no? Incluso también si la compañía de la organización tiene nuevos procesos, de repente la empresa, un ejemplo, ¿no? De repente es una empresa que vende repuestos, ¿no? De repente ahora no solo va a vender repuestos, sino también va a importar y por eso va a sacar una nueva línea de trabajo. Entonces ahí también esa nueva línea de trabajo de importación o de exportación debe tener también su IPERSEC, porque va a tener una nueva sede, van a haber nuevas oficinas, nuevos trabajadores, etcétera, ¿no? Hay que actualizar el IPER. Entonces eso también es importante mencionar. Y claro, otro error que también muchas veces la SUNAFIL le pone mucho punch en la fiscalización es que el IPER, cuando se diseña o se elabora, no se especifican correctamente los peligros. Hay muchos tipos de peligros. Hay peligros físicos, como el ruido, la temperatura, la iluminación, la vibración.
peligros químicos como gases, vapores o polvo, biológicos como las bacterias, los virus y los parásitos, inclusive los hongos, y psicosociales, ¿no? Como el estrés, la fatiga, el hostigamiento sexual, la presión, ¿no? Las comunicaciones deficientes entre compañeros, etcétera. Son riesgos psicosociales. Entonces, muchas veces cuando en un área de trabajo el inspector eh, valida de que hay peligros que no se han identificado en el hiper, eso también es materia de sanción, ¿no? O peor aún, cuando la empresa no ha hecho un buen análisis del hiper. O peor aún, cuando la empresa quizás cuenta con un hiper, pero que ha sido un copy-pega de otra empresa. Peor aún, porque ahí no se está cumpliendo con el principio de primacía de la realidad. He visto muchos casos así, entonces por eso les puedo poner algunos de esos ejemplos, ¿no? Otros tipos de peligros que quizás no se consideren y que sean sujetos a sanción, locativos, ergonómicos y mecánicos, ¿no? Máquinas de protección, herramientas defectuosas, etcétera. Ahí está, ¿no? La matriz, ¿no? Hay muchos tipos de matrices y per se. Hay matrices de 3x3, 6x6, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo que si quieren un poco conocer más de cómo elaborar una matriz per se, lean o revisen la RM 050-2013 del Ministerio de Trabajo. Ahí justamente cuando ustedes revisan esa RM, van a poder, van a poder ustedes revisar o van a poder ver cómo en este caso, cómo se elabora correctamente una matriz, ¿no? Qué tipo de metodología, qué va, ¿no? O sea, qué tipo de columnas se emplean, peligro, riesgo, cómo es la valoración también, la valoración para determinar el riesgo, el riesgo residual, etcétera, ¿no? Entonces, eso también muchas veces la SONAFIL también fiscaliza, ¿no? Si la valoración de riesgo es hecho correctamente y sobre todo le pone mucho punche en las actividades que son riesgos considerados importantes e intolerables incluso. Entonces, esos riesgos son justamente los que ustedes más punche o mayor atención le deben de dar. En realidad, todas las actividades que tienen peligros y riesgos hay que darles atención, pero las más críticas que te han salido de tu valoración de riesgo son las que más atención le deberías colocar en torno a los controles. Si tú has colocado que de repente en tu área de trabajo tienes un riesgo alto, en rojo, por ruido, y tu medida de control es que los trabajadores usen los EPPs y de repente el inspector evidencia que tus trabajadores no lo están usando, o que peor aún no les ha dado los EPPs a la fecha, ahí tienes un gran problema, ¿no? Un gran problema ahí en el tema sancionador. Las medidas de control también, hay medidas de control, que eso ya ustedes seguro ya lo conocen, ya lo han visto, ¿no? Que van en el hiper, el control de eliminación, sustitución, control de ingeniería, como barreras duras, ¿no? Controles blandos, como los controles administrativos y uso de PP, ¿no? Mayormente lo que más se recomienda es que en una compañía se establezcan medidas de protección de barreras duras, ¿no? Porque las blandas están más relacionadas con el compromiso del trabajador, ¿no? Por más que tú le des el EPP al trabajador, pero si el trabajador no se lo coloca, no solamente te expone a una deficiencia en el sistema ante el inspector, sino que también él mismo se expone a accidentes. Bien, capítulo 4. Infracciones y multas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las infracciones y multas en materia de seguridad en el trabajo, ¿no? Primero, hay una adopción de una medida inspectiva luego que ya se ha realizado quizás la visita efectiva, la comparecencia, la comparación de datos, ¿no? Primero, cuando se genera una advertencia, no se genera acta, ¿no? Y cuando hay un requerimiento para que en un plazo se proceda justamente a la subsanación de las deficiencias observadas, es que se hace un requerimiento. Puede haber modificaciones también que pueden ser necesarias en las instalaciones, en el montaje o los métodos también de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en la visita del inspector SUNAFIL determinó que hay de repente una observación que puede ser subsanable, te deja una advertencia o un requerimiento quizás. Pero
Cuando de repente el inspector observa que hay algo insubsanable, por ejemplo, en los casos de accidentes de trabajo, pues, ¿no? O de enfermedad ocupacional, que tiene como causa el incumplimiento de las normas de seguridad, aquí no habrá medida inspectiva de requerimiento, constituir justamente una infracción insubsanable, porque ya la lesión se produjo. Entonces aquí se extiende el acto de infracción. No hay requerimiento, tampoco es el caso. Y para cualquier otro supuesto cuyo incumplimiento no se puede revertir, se considera, en este caso, una infracción insubsanable y procede al acta de infracción. ¿Ya? Así que por ahí les dejo ese dato para que conozcan la diferencia entre, de repente, una infracción insubsanable y una infracción subsanable, ¿no? Por ejemplo, de repente en la visita se evidenció que el trabajador tenía mal puesto el casco, ¿no? Pero el trabajador tenía su casco, estaba capacitado, pero en ese momento lo tenía mal puesto. Entonces, de repente, con un reforzamiento, ¿no? Una reinducción o la programación de una nueva capacitación para reforzar el uso correcto del casco, se subsana esa observación. A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa cuando ya, ahí está, ¿no? Las infracciones de las normas de SCT. Ahí tenemos, ¿no? Infracciones a las normas que pueden ser sancionables, donde se aplica una medida inspectiva de requerimiento. Como en el caso que les digo, de repente el inspector evidenció trabajadores que no estaban usando correctamente los EPPs, o de repente tenían la mascarilla debajo, o de repente tenían la mascarilla en mal estado, ¿no? Eso también me he pasado o me ha tocado, ¿no? De repente ver inspectores que dejan una infracción subsanable, producto de que el trabajador se olvidó de cambiar el EPP, o producto que de repente el trabajador no se había colocado correctamente el EPP, o de repente evidenció falta de guardas de seguridad, por ejemplo, ¿no? De repente en una máquina de repente no era que no contaba con la guarda, o sea, sí estaba la guarda, pero de repente estaba haciendo ese mantenimiento preventivo de una máquina X y el técnico de mantenimiento se olvidó por X motivos de colocar la guarda, pero la guarda está ahí, ¿no? Entonces es algo subsanable. Pero ya algo insubsanable, donde no se emite medida despectiva de requerimiento, sino de frente sea un acta de infracción, se pueda producir un accidente de trabajo, ¿no? Y aquí se toma en cuenta una tipificación de las infracciones, que pueden ser infracciones leves, pueden ser infracciones graves o muy graves. Por ejemplo, no contar con IPRAS es una infracción grave, ¿no? Ante una investigación del accidente, ¿no? Si no se cuenta con el IPRAS de la actividad, es una infracción grave. Si no se cuenta con comité de seguridad, es otra infracción grave, etcétera, ¿no? Hay muchas infracciones graves que vamos a ir revisando. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, mire, una infracción leve, la falta de orden y limpieza, ¿no? Del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Una infracción grave, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros. O sea, de repente si ustedes no tienen sus registros actualizados al día, o de repente el incumplimiento de disponer de la documentación que exige el sistema SST, o sea, si no cuentan con documentos que los hemos visto en toda esta capacitación, ¿no? Por ejemplo, registros de inspecciones de extintores, no cuentan con registros de exámenes médicos o registros de otra índole, eso, como vemos ahí, es, en este caso, pues, infracción grave, pues, ¿no? Infracción grave. Y muy grave, por ejemplo, es no implementar un sistema de gestión de SST o no tener un RIS, miren, incluso no tener un comité, el no contar con un hiper, también es una infracción muy grave. Y si nosotros revisamos, creo que por aquí, ahí está. Esta es la tabla de sanciones de 2021, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Ahí podemos ver justamente la gravedad de las infracciones, ¿no? Para una microempresa, una pequeña empresa y una no MIPE, ¿no? Más o menos cómo se calcula los montos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se hace es, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, imagínense que de repente una empresa no MIPE, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, el tema de McDonald's, ¿no? De repente se evidenció por la zona FIL de que McDonald's
había infringido en la elaboración correcta del hiper, o no se contaba con un hiper C tan detallado a la hora perdón, del puesto de trabajo del cajero que sufrió una descarga eléctrica, ¿no? Y para la Sonafil es una falta gravísima, porque el hecho de no haber actualizado su hiper en más de 3 años y no haber considerado riesgo eléctrico en su matriz, para Sonafil fue gravísimo. Entonces, McDonald's creo que tiene en el Perú algo de más de 500 a 900 trabajadores, si no estoy equivocado. Vamos a ponerle un ejemplo, ya que tiene más de 1000 trabajadores, vamos a poner, ya, en el Perú. Entonces, como es una inflación grave, ¿no? Como es una inflación grave, vemos aquí que la multa sería solamente por no contar con un IPRC actualizado de 231.132 soles. Solamente por no contar, ¿no? Con en este caso, con un IPRC actualizado, ¿no? Entonces, la que es la más alta, pues, ¿no? Como podemos darnos cuenta ahí en esa tabla de sanciones, ¿no? De actualizada. ¿Ya? Así que por ahí les dejo también esa recomendación, ¿ya? Bien. Ya, antes de eso, quería darles una información adicional porque todavía tengo tiempo, ya, quería darles alguna información antes de pasar al tema de las dudas, ya. Si tienen preguntas también, por favor, me las van haciendo con toda confianza. Denme solo un segundito que quería compartirles una información adicional. Ahí pueden ver ustedes mi pantalla, ¿no es cierto? Miren, todo lo que yo les he hablado, ya, o sea, quiero hacer un poquito, voy a hacer un zoom acá. Miren, todo lo que yo les he hablado, acá está. O sea, nosotros hemos visto todo esto, miren. Hemos hablado de la orden de inspección. Esto es lo que hemos hablado el día de hoy conmigo. Acá está, ¿no? ¿Cómo solicitar una inspección del trabajo? ¿No? Ya hablamos de la denuncia, ¿no? Pero para hacer la denuncia, el trabajador debe contener, ojo, su DNI, su nombre, su domicilio, su correo, su razón social, en este caso, su DNI, su dirección, el horario del centro de trabajo y la descripción de los hechos, ¿no? Incluso Nafil, miren, tiene un portal en su aplicativo web que es www.go.p/Unafil. Ustedes ingresan ahí en denuncias virtuales y pueden hacer su denuncia sin ningún problema. Eso pasa una orden de inspección que ya lo dije, se designa el inspector, ¿no es cierto? La Sunafil lo designa, el inspector elige la modalidad, ¿no? A inspeccionar, ¿no es cierto? Y se genera la reserva, la orden de inspección. Se recibe la identidad en caso de denuncia, o sea, la Sunafil en este caso guarda la identidad de las personas denunciantes. Se designa el inspector tiene 10 días hábiles, recuerden, para iniciar la actuación inspectiva, ¿no? La actuación inspectiva tiene muchas modalidades, ya lo dije, ¿no? De requerimiento de información, visita inspectiva, comparecencia y comprobación de datos, ¿no? Al finalizar la inspección, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta lo que es el informe. Dice, al final de la inspección, se procede o bien con un informe, que quiere decir que el inspector indica que la organización no ha incurrido, ¿no? En infracciones y estas fueron subsanadas oportunamente, o quizás determina el inspector que se ha incurrido en infracciones y estas no fueron subsanadas oportunamente. ¿Ok? Ya, ese es en el peor de los casos. Luego de eso, miren, para cerrar el círculo, existe también un procedimiento sancionador, porque yo les he mostrado el procedimiento inspectivo, pero de ahí sigue un proceso sancionador, donde tenemos la fase instructiva, donde ya la organización no es notificada, o sea, a la empresa se le notifica, en este caso se le otorga incluso a la empresa 5 días hábiles para que realice su descargo, pues, ¿no? Porque ya seguramente la empresa puede haber recibido un ejemplo, más de 8 o 10 UITs, quizás y todas según infracciones graves, pues, ¿no? Y hemos visto que una infracción grave puede llegar hasta más de 250.000 soles, ¿no? Entonces la empresa tiene 5 días para hacer su descargo, ¿ya? Después de eso, las acciones de instrucción, vencido el plazo, el instructor, si lo considera, realiza las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Es decir, el instructor tiene 10 días hábiles desde el inicio siguiente al vencimiento del plazo para la presentación del cargo, ¿no? Salvo
algún caso de prórroga, ¿no? Y acá hay imputación de cargos, pues, ¿no? O sea, la imputación de cargos ya prácticamente pues se determina el acta en torno al acta de infracción, ¿no? Luego de eso se realiza un informe final de instrucción, la autoridad instructora elabora este informe, donde el informe determina la absolución de repente de la empresa, ¿no? En caso que el instructor haya considerado que el inspector del procedimiento inspectivo se equivocó, se toma en cuenta la conducta infractora, las pruebas de conducta infractora, norma vulnerada y la sanción propuesta o la absolución, ¿no? Eso ya lo hace un instructor, en este caso, ¿ya? Que es otro, ¿ah? No es el mismo que hizo el procedimiento inspectivo. Y después de eso, para terminar, dentro de la fase de sanción o resolución que vemos acá, ¿ya? La autoridad de intendencia de resolución, el CIRE, ¿no? En este caso, notifica notifica o realiza un informe final donde la autoridad sancionadora recibe el informe final de instrucción y realiza lo siguiente, la notificación del informe final de instrucción al sujeto responsable y se otorga un plazo de 5 días hábiles para que realice un descargo, ¿no? Luego, después de 15 días del descargo, sale una resolución de primera instancia, donde esto la dicta la autoridad sancionadora, ¿no? La resolución dispone pues aplicar una sanción, archivar el procedimiento y pone fin al procedimiento de primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aquí pasa a o sea, ya se agotan los recursos administrativos, ¿no? Que llaman en términos jurídicos. Y después de eso, se dan 15 días hábiles de notificar la resolución que se impugna para tomar en consideración la resolución de segunda instancia, donde la Intendencia Regional resuelve el recurso de apelación en un plazo máximo de 30 días hábiles. La notificación de la resolución se efectúa al recurrente en un plazo máximo de 5 días hábiles computados desde la fecha de su emisión. Es decir, aquí hay un recurso administrativo de revisión, o sea, se presenta ante la autoridad de segunda instancia a fin de que él lo eleve al Tribunal de Filiación Laboral, o sea, puede haber una apelación de segunda instancia. Y por último caso, ya llega el recurso de revisión, si en caso la empresa no está de acuerdo con lo que dice el instructor, con la sanción, lo puede elevar hasta el Tribunal de Fiscalización Laboral, que tiene competencia sobre todo el territorio nacional, ¿no? Este recurso de revisión destinado, ¿no?, a contradecir las resoluciones emitidas en la segunda instancia por los instructores de SUNAFIL, que sancionan infracciones con la calificación de muy graves, ¿no? O sea, solamente van las muy graves, ¿no? Por eso que hasta tribunales de fiscalización laboral han llegado amparos, se podría decir, ¿no? O intendencias resolutivas de casos muy graves por accidentes mortales, ¿no? El recurso de revisión se sustenta aquí, por ejemplo, la inaplicación de las normas de derecho laboral, se toma en cuenta la aplicación e interpretación errónea de normas de derecho laboral, y el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del tribunal, ¿no? O sea, se toma en consideración estos temitas por parte ya jurídica del tribunal. Ahora, la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada, esto con esto ya termino, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. O sea, la autoridad administrativa tiene que considerar que en realidad sea emitida de manera correcta la revisión por parte del tribunal porque ya es la última instancia y el tribunal debe resolver el recurso en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la resolución? Constatada la causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento de que el vicio se produjo, ¿no? Ojo, la resolución del tribunal pone en fin a la vía administrativa, ¿no? O sea, con el tribunal ya se tiene la última palabra en materia de sanción a las empresas, ¿no? Ya pueden pasar a otro tema jurídico, un poco más, se podría decir, tedioso, ¿no? Pero hoy en día, sí, con esto ya termino, sí les puedo decir, estimados alumnos, que muchas empresas han recurrido al Tribunal de Fiscalización. ¿Por qué? Porque no han estado de acuerdo, lógicamente, con las resoluciones de primera instancia y de segunda instancia suscitadas por los instructores que son parte de la autoridad sancionadora, ¿no? En este caso, ¿no? Eh,
Pero más que todo estos casos se han dado, pues como les digo, en accidentes mortales, se han dado en empresas que de repente se han sentido vulneradas en sus derechos, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarles esto porque hoy en día el Tribunal de Fiscalización Laboral ha tenido mucha participación en los últimos tiempos porque eh, recién el tribunal ha estado, se podría decir, ejerciendo sus funciones en los últimos meses, en el último año, porque recién muchas de las resoluciones del año 2017, 2018, 2015, ¿no? Están llegando recién al tribunal. Por eso que como que recién el tribunal está tomando mucha injerencia en resolver muchos casos, ¿no? En materia de fiscalización. Les pongo un último caso y con esto ya termino y pasamos a las preguntas si es que las hubiera. Hace poco el Tribunal de Fiscalización Laboral, por ejemplo, determinó que una empresa había ya, un caso que les quería comentar rapidito que me acuerdo es que el Tribunal de Fiscalización Laboral determinó, por ejemplo, que una empresa había sido sancionada porque había realizado, o sea, sí había realizado capacitaciones de seguridad. Ustedes saben que la ley de seguridad especifica cuatro capacitaciones al año, ¿no es cierto? Ya. Pero para, ante la segunda instancia de la autoridad sancionadora, el inspector sancionador y el inspector SUNAFIL habían determinado que esas capacitaciones no habían sido específicas al puesto. O sea, lo que pasa es que el trabajador accidentado que estuvo en ese full day era un trabajador, les pongo un ejemplo ya, de limpieza, pero que las capacitaciones que le habían dado en ese full day no tenían nada que ver con temas de seguridad de limpieza. Él había recibido capacitaciones, por ejemplo, de oficina, había recibido capacitaciones de seguro en oficina, había recibido capacitaciones de riesgo eléctrico, trabajos en caliente, o sea, había recibido capacitaciones que no tenían nada que ver con su puesto, ¿ok? Entonces el Tribunal de Fiscalización Laboral determinó justamente en una última instancia de que la empresa sí tenía que ser sancionada, porque las capacitaciones que habían recibido ese personal de limpieza no habían sido enfocadas al puesto de trabajo. Y como les digo, miren, llegó hasta la última instancia la empresa, ¿no? Esta empresa que en realidad uno cuando lee las resoluciones y todo, basta con darse cuenta de que estaban en un completo error, ¿no? Pero ellos quisieron ir hasta la última instancia del tribunal y el tribunal al final no les dio la razón, ¿no? Al final reafirmó, creo que las 8 o 7 UITs que recibió esta empresa, porque el trabajador lamentablemente creo que sufrió una caída en altura, y quedó parapléjico de por vida. Entonces, con este ejemplo que les doy, con esto de a cabo, creo yo que se refleja muy bien, estimados alumnos, en la labor del tribunal hoy en día, coherente a velar por los intereses laborales, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Bien, estimados alumnos, yo espero que en realidad este tema les haya abierto un poco más la mente para poder saber un poco más del proceso sancionador e inspectivo, ¿no? Traten siempre de ingresar a la SUNAFIL siempre está emitiendo resoluciones de superintendencia actualizables. Una de las pocas últimas que salió fue la resolución de superintendencia de fiscalización del tema de estudiamiento laboral, así que por ahí les dejo ese datito para que puedan descargarse todas esas resoluciones y les sirvan, ¿no? A ustedes como guía. Bien, estimados alumnos, no sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Si la hubieran, le voy a pasar a la señorita. Sí, recuerden que también pueden levantar la mano o escribir por el chat sus dudas. Acá Franklin Tito hizo una pregunta. Dice, ingeniero, nuestra ley nos dice que debemos realizar 4 capacitaciones mínimas al año. En base al ejemplo del personal de limpieza, ¿cómo debemos interpretar esa parte de la norma? Claro, sí, claro. Lo que pasa es que la norma te dice como mínimo 4, pero puede ser más, ¿no? Lógicamente, ¿no? Claro, en el caso de esto que les digo, ¿cuál fue el problema? El problema no fue si cumplió con las cuotas o no. Lo que pasa es que las capacitaciones, estimado Franklin, no fueron destinadas al puesto de trabajo, ¿no? Y recuerda que uno de los últimos cambios que hubo también en la normativa de seguridad en el trabajo, enfocada al decreto supremo
020-2019, si más no me equivoco, indica que las capacitaciones tienen que ser enfocadas al ambiente de trabajo y al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tú no le puedes dar a un trabajador una capacitación que no tiene que ver nada con su puesto de trabajo, pues, ¿no? Como el caso que le dije, ¿no? Un trabajo de limpieza que hacía la empresa dándole una capacitación de trabajos en caliente cuando no lo realizaba, que hacía la empresa brindándole una capacitación de trabajos en oficina cuando el trabajador no hace trabajos de oficina, ¿no? Sino es operativo al 100%. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. O sea, lo que ahí determinó la SUNAFIL, el tribunal lo revalidó, fue de que la empresa no había cumplido con el principio de capacitación idóneo, ¿no? Enfocado al puesto de trabajo del colaborador. Entonces yo diría que por ahí, estimado Franklin, se debería interpretar eso, ¿no? De que sí, debemos de cumplir con mínimo con 4 capacitaciones de seguridad, pero debería ser enfocado al puesto de trabajo, ¿no? Así que por ahí les dejo este tema. Ajá, por acá, creo que las preguntas, señorita. Sí, hay más. Oscar Ticona también pregunta, dice, ¿la SUNAFIL también interviene en enfermedades ocupacionales? Buena pregunta. Sí, también investiga. Sí, también es más, yo les puse un ejemplo, ¿no? Yo tuve un caso en el 2018. O sea, tuve la visita de Sunafil justamente estaban investigando una posible enfermedad ocupacional de un trabajador, ¿no? Lo que pasa es que el trabajador ya había sufrido lesiones, ¿no? Pero él está argumentando que esas lesiones le podrían determinar en un largo plazo una enfermedad ocupacional, porque recordemos que la enfermedad ocupacional, a la final es quien lo determinan es un comité, ¿no? Es un comité médico idóneo, de acuerdo a lo que indica el listado de enfermedades ocupacionales, ¿no? Que tenemos en el país, que es la RM 312, si mal no estoy equivocado. Entonces, pero la SONAFIL sí podría en este caso realizar una fiscalización enfocada a determinar posibles causas, estimado Oscar, creo, ¿no? De una posible causa potencial de una enfermedad ocupacional, Oscar. Así que sí, definitivamente podría evidenciarlo. ¿Alguna pregunta Bien, más? sí. Acá Manuel Chiroque pregunta, dice, profe, ¿cada capacitación es de acuerdo al puesto de trabajo? Eso ya lo confirmó, ¿no? Sí, correcto, así es. En realidad la capacitación también debería ser enfocada al puesto, ¿no? Como capacitación específica, ¿no? Por eso que las instituciones específicas, recuerden, especifican eso, ¿no? Porque un trabajador nuevo que recibe una institución general, ¿no? Pero que dice la norma, la ley, que debe de recibir una institución específica. Y si adicionalmente a eso tú podrías realizar capacitaciones enfocadas o específicamente a su puesto de trabajo, mucho mejor. Genial, muchas gracias. Acá hay una última pregunta de David Alegre. Dice, ingeniero, buenas noches. Cuando el empleador incumple las 4 capacitaciones anuales y no tener seguro SCTR, ¿qué sanción Ujú. le correspondería? Claro, ahí sería una grave, definitivamente, ¿no? Definitivamente sería una grave. Primero, porque la empresa está yendo en contra del principio de prevención de la salud. Recuerden que ustedes han llevado, me imagino, el curso de la ley, ¿no? La ley dice que tenemos 9 principios. Uno de ellos es prevención de la salud o protección de la salud del trabajador. Y el no brindarle un STR al trabajador, sobre todo alto riesgo, es en contra de ese principio, considerado en este caso una sanción grave. Peor aún si no le estás brindando el principio de formación y capacitación, ¿no? Que en este caso sería David el que estaría incumpliendo el empleador. Sí, definitivamente sería grave, ¿no? Ahora, también aquí otro criterio que ya después, si gustan, lo podemos ver después en otro curso, quizás, que está enfocado a los criterios del inspector, ¿no? Porque incluso eso puede ser grave, ¿no? Lo que tú mencionas, David, pero si es potencialmente hablando grave, enfocado a la RM, no recuerdo ahorita el nombre, pero la SUNAFIL en el 2020 sacó una tabla de valores para cuantificar el daño. Entonces, si eso que tú me has dicho se cuantifica, ¿no? En términos de potencialidad mayor a varios trabajadores, podría ser la sanción mucho más grave, David, ¿ya? Pero lo dejo como ahí como respuesta. Genial, acá hay también una pregunta de Elizabeth Céspedes. Dice, para los supervisores de limpieza pública, ¿qué capacitación debe recibir? Y el operario de barrido.
Claro, para un supervisor de limpieza pública, ¿no? Definitivamente capacitación enfocada a ergonomía, por ejemplo, ¿no? Ergonomía, peligros químicos, ¿no? Enfocado a lo que es la generación de polvo, higiene ocupacional, podría ser una capacitación, uso de PPs, ¿no? Podrías tener ahí otra. Y por ahí se me ocurre de repente una capacitación enfocada a lo que es a ver, uso de PPs, higiene ocupacional, ergonomía, ¿no? Y per se también, ¿no? Porque lógicamente ese trabajo debe conocer los peligros y los riesgos de su actividad para reportar actos o condiciones inseguras que pongan en riesgo su vida, ¿no? Sobre todo si está en contacto con camiones, ¿no? Con autos, con químicos, con residuos sólidos peligrosos, ¿no? Etcétera. Por ahí iría mi respuesta, estimada Elizabeth. Que bien, en el chat ya no hay más preguntas. Entonces ya damos por concluida la clase porque también ya estamos sobre la hora. Agradecemos mucho a las personas que han participado a lo largo de este curso y también al ingeniero por brindarnos sus conocimientos durante todas las clases. Que Muchas gracias a tengan ustedes. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. igualmente buenas noches a todos.